La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 17 de octubre de 2018 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1555 cuando en la ciudad alemana de Augsburgo se firmó un tratado de paz entre el emperador Carlos V y los protestantes de la Liga de Esmalcalda. El acuerdo, nacido de la derrota católica, permitía por primera vez en más de un milenio la libertad de conciencia y de religión en una zona de Europa. Gracias a la gallarda resistencia protestante frente al Papa y el emperador para defender la libertad de conciencia, al menos en los territorios alemanes donde había triunfado la Reforma, iban a quedar extirpadas las hogueras de la Inquisición y se abría paso a una libertad de conciencia que la Iglesia Católica había perseguido con ferocidad durante más de 11 siglos. La victoria que significó la paz de Augsburgo no fue completa. Quedó limitada a algunas zonas de Alemania e implicó que muchos protestantes tuvieran que emigrar a otras regiones para vivir su fe en paz. Pero no se trató de un exilio como en el pasado, ya que el artículo 24 del tratado establecía que aquellos súbditos que desearan intentar dejar sus hogares con sus esposas e hijos para establecerse en otros no serían obstaculizados ni en la venta de sus posesiones después del pago debido de los impuestos locales ni dañados en su honor. Era una victoria, aunque limitada, del espíritu de libertad de la Reforma y por primera vez desde el Imperio Romano, la bandera de la libertad de conciencia, pensamiento y religión volvía a ondear sobre territorio europeo. Esa visión, surgida de la Reforma, paso a paso iría cobrando una trascendencia universal, constituyendo la base de la Constitución de los Estados Unidos y entrando en las grandes declaraciones de derechos humanos, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. De manera lamentable y significativa, la Iglesia Católica todavía tardaría más de 4 siglos para aceptar ese principio en el curso del Concilio Vaticano II, ya en la segunda mitad del siglo XX. Pero lo cierto es que esa libertad sigue siendo a día de hoy uno de los bienes más preciados que puede bendecir la vida de cualquier ser humano, y uno de aquellos por los que realmente merece la pena arriesgar la vida. En las últimas horas hemos tenido noticias de una victoria de la libertad de conciencia, pensamiento y religión contra las imposiciones ideológicas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en mayo de 2014, el activista homosexual Garrett Lee encargó en Asher's Baking Co. la elaboración de un pastel en el que aparecieran los personajes de Epi y Blas, Ernie y Bert en el original inglés, junto con la frase «apoya el matrimonio gay». Segundo, aunque el encargo fue aceptado inicialmente por la madre del encargado, que no deseaba hacer una escena, Asher's canceló la orden 2 días después. Tercero, la razón fue que los dueños del negocio, una familia de evangélicos llamados Daniel y Amy MacArthur, señalaron que hacer ese pastel era contrario a sus creencias. Cuarto, la Comisión de Igualdad del Reino Unido para Irlanda del Norte, actuando en representación de Garrett Lee, escribió a la panadería exigiendo compensación para el activista gay y a continuación llevó a los dueños del negocio ante los tribunales. Quinto, en marzo de 2015, el activista gay Lee testificó que el que se negaran a cocinar su pastel le hizo sentirse una persona inferior. Daniel y Amy MacArthur argumentaron que no habían rechazado el encargo por la persona que lo había hecho, sino a causa del mensaje que llevaba. Los MacArthur fueron declarados culpables de discriminación y multados con 500 libras. Sexto, los MacArthur apelaron y perdieron el procedimiento, por lo que llevaron el caso al Tribunal Supremo del Reino Unido. Al carecer de medios, fueron apoyados por una organización benéfica llamada The Christian Institute. Séptimo,
En el curso del procedimiento, The Christian Institute gastó 200.000 libras en la defensa de los MacArthur, mientras que la Comisión de Igualdad gastó más de $250.000 de libras procedentes de los bolsillos de los contribuyentes en ir contra ellos. Octavo. Hace unos días, los 5 jueces del Tribunal Supremo del Reino Unido, de manera unánime, dictaron una resolución en la que se establecía que la empresa de los MacArthur no había actuado de manera discriminatoria contra un cliente a causa de su orientación sexual o de sus creencias políticas. Noveno. Los jueces subrayaron de manera especial el derecho a la libertad, indicando que los derechos de libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la libertad de expresión estaban implicados en este caso. Décimo. Según los jueces, esos derechos incluyen el derecho a no ser obligado a manifestar creencias que uno no mantiene. Undécimo. Según la resolución judicial, la panadería había presentado una objeción que era contra el mensaje del pastel, pero no contra ninguna de las características personales del mensajero ni de nadie con quien estuviera asociado. Duodécimo. La sentencia del Tribunal Supremo señalaba igualmente que no podía obligarse a los MacArthur a proporcionar un pastel con un mensaje del que disentían profundamente. Décimo tercero. Daniel MacArthur manifestó que la sentencia seguramente haría feliz a mucha gente porque protege la libertad de expresión y la libertad de conciencia de todos. Décimo cuarto. En declaraciones ante los periodistas, MacArthur señaló que estamos particularmente complacidos porque el Tribunal Supremo enfáticamente aceptó lo que hemos estado diciendo. No rechazamos este pedido por la persona que lo formuló, sino por el mensaje mismo. Décimo quinto. MacArthur afirmó igualmente que los jueces han dado hoy una clara señal. Los negocios familiares como los nuestros son libres para centrarse en dar a todos sus clientes el mejor servicio que puedan sin verse forzados a promover las campañas de otras personas. Y decimosexto, igualmente MacArthur señaló que el señor Lee, el activista gay que había iniciado el asunto, siempre será bienvenido en nuestras tiendas y asimismo afirmó que estaba muy agradecido a los jueces y a Dios por la resolución. Una de las características más pavorosas de la ideología de género es la manera en que recurre a todo tipo de acciones para imponer su agenda en el conjunto del globo. Plantea solo el referéndum cuando puede ganarlo, como en el caso de la legalización reciente del aborto en Irlanda, pero lo elude cuando sabe que lo va a perder, como en el caso del matrimonio homosexual. En ocasiones utiliza políticos como José Luis Rodríguez Zapatero, el imbécil, según el secretario general de la Organización de Estados Americanos, para avanzar su causa por la vía parlamentaria, y en otras, consciente de que el legislativo no lo permitirá, como en Estados Unidos, impulsa procedimientos judiciales que permitan avanzar por un camino colateral más fácil y no pocas veces de fraude de ley. Es así como en distintas partes del mundo los activistas gays han recurrido a algo aparentemente tan inocente y bueno como es ordenar la elaboración de pasteles de boda. El que estos lleven consignas claramente de apoyo a la ideología de género plantea una tesitura diabólica para los que son señalados como objetivos. Por regla general, como objetivos se ha elegido a evangélicos, como los MacArthur, en la certeza de que rehusarían realizar esos pasteles por ser contrarios a su conciencia. Si la persona no se rinde, se abre el camino para que sea llevado ante los tribunales, para que se le acuse de intolerancia, para que se vilipendien los principios cristianos, para que se imponga la agenda de la ideología de género desde el Poder Judicial y para que se consagre la liquidación de libertades como las de conciencia, pensamiento o religión. Así queda establecida una nueva y pavorosa Inquisición que no quema a las personas de manera física, pero que, como la de antaño, abrasa las reputaciones, destruye la posibilidad de trabajar y aniquila la aceptación social de aquellos que no se someten, así como los sistemas de defensa de libertades de las naciones. La victoria judicial de los MacArthur es, sin ningún género de dudas, un motivo de gran alegría para la familia, para sus amistades y para todos los que valoramos la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión. Pero por encima de todo es una grandísima victoria para el conjunto del género humano. Es una victoria que afirma que estamos en contra de cualquier forma de discriminación por razón de sexo, raza, religión, ocupación o cualquier otra nota individual, pero que precisamente por ello
también estamos en contra de la imposición de agendas que van en contra de la vida y de la familia, como sucede con la ideología de género, y en contra también de cualquier intento por limitar una libertad tan esencial como la de pensamiento, conciencia y religión. Es también una muestra de que la garantía de las libertades se encuentra en la independencia judicial, en unos jueces que no se doblegan por las presiones de lobbies como el de la ideología de género y sobre todo en unos ciudadanos que defienden su libertad en lugar de bajar la cabeza atemorizados ante el totalitarismo de turno. Quizás sea difícil comprender esto en un contexto histórico donde la libertad ha estado ausente durante siglos y donde todavía algunos se permiten justificar instituciones tan horribles como la Inquisición. Pero no cabe engañarse. O defendemos la libertad y de manera especial la de conciencia, pensamiento y religión, o el totalitarismo, como tantas otras veces, volverá a aplastarnos. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros y una parte no pequeña ha ido precisamente a impulsar a una ideología tan absolutamente contraria a las libertades, a la familia y a la vida como es la ideología de género. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.